Ya voy a empezar a grabar. El tema ahorita entonces que sigue es ecuaciones diferenciales ordinarias exactas. Y si se trabó, ¿verdad? Sí. Ya decía yo. Entonces vámonos para acá. Entonces, es ecuaciones diferenciales exactas. ¿Y por qué no se escribe? Entonces, el tema va a ser de ecuaciones diferenciales exactas. ¿Sí está? Y primero que nada es trabajar, ¿en qué consiste el método? Nosotros vamos a partir de una función, vamos a primero trabajar con una diferencial total. Esta función es una función que va a ir desde, digamos, f, que va de R2 a R. Es una función diferenciable en un punto, que este punto va a estar en R2. ¿Qué vamos a decir acerca de la diferencial total? La diferencial total de esta función se denota como aquí vamos a ponerle así, con diferencial de f, cuyo valor está dado por, y en ese caso sería por f de, bueno, la diferencial de f en x, y es la parcial de f respecto de x, diferencial de x más la parcial de f x, y, parcial de y, diferencial de y. ¿Qué es lo que buscamos en una ecuación cuando decimos que es diferencial exacta? Vamos a hablar aquí. Tenemos que buscar esta función justamente, esta función f. Y para ello, bueno, ¿cómo lo relacionamos? Tenemos una expresión de la forma, o sea, ¿cómo nos van a dar en principio, o cómo nos podrían dar casi, una ecuación diferencial? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer con ella? Por lo general es de esta forma. Una expresión de esta forma se denomina exacta si vamos a poder encontrar una función justamente f. Bueno, si existe una función f donde f va a ir de un subconjunto de R2 y va a R, tal que, y ya no me ocupo, pero ni a la derecha se puede, poquito, tal que justamente cuando nosotros a esa función le queremos calcular su diferencial total, nos va a dar justo la diferencial de f x, y va a ser igual justa a la ecuación diferencial que nos dieron. Aquí es m, que va a depender de las dos variables, diferencial de x más n, ahí es una n, xy, diferencial de y.
Es decir, que toda expresión que es la diferencial total de alguna función de x y y se le llama diferencial exacta. ¿Mm? Eso es lo que vamos a buscar, esta función f. Para eso el profesor en su video sí muestra cómo debe darse el proceso, cuál es la función, cómo se va a ir calculando. Entonces, ahorita bueno, ya cuando termine la clase, voy a subir, pues voy a poner los links, porque me parece que sí se lo olvidó el profesor. O sea, subió el canal, a su canal de YouTube, el video de la clase, pero parece que no los puso en Facebook ni en Classroom. Entonces, creo que voy a trabajar con con el fondo negro. Si hablamos de alguna definición, o sea, cómo primeramente vamos a encontrar esta forma, esta función f, primero necesitamos saber si la ecuación diferencial que nos dan es exacta. Para ello tenemos un criterio, un criterio donde se indica una condición. Entonces, ¿esa condición cuál es? Si nosotros consideramos la ecuación diferencial de esta forma, se iguala a 0, digamos que esto es alfa. Si existe una función, esto es lo que vamos, bueno, esta es una definición nada más. Si existe una función, vamos a decirle z, y aquí es donde vamos a indicar qué función es. Aquí decimos, bueno, la parcial de esta función f, si la derivamos respecto a x, nos tiene que dar la función m, y la parcial de f respecto de y debe dar la función x, y. Si esto ocurre para esta función f, entonces la ecuación alfa es una ecuación diferencial exacta. Para ello va a haber un teorema o donde se indica la condición. Bueno, antes que nada también las dos funciones, en este caso m y n, son funciones continuas y que también van a ser derivables. No lo puse arriba. Bueno, no. M y n deben ser continuas y derivables. La condición necesaria y suficiente para que una ecuación diferencial, en este caso alfa, o sea, la ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y sea igual a 0, sea exacta, es que nosotros al momento y aquí es donde nos sirve mucho que tanto m como n sean derivables y continuas, porque la parcial de m, cuando nosotros la derivemos respecto a y, tiene que ser igual a la parcial de n respecto de x. Ese es en principio el criterio que se necesita. Si cumple esta igualdad
cuando derivamos a m respecto a y que sea lo mismo, la misma función que la parcial de n respecto de x, entonces la ecuación diferencial es exacta. Si eso ocurre, bueno, como un ejemplo, imaginemos que nos dan esta ecuación diferencial. Que ahorita, como no vi el video del profesor, no sé si la haya hecho esta él. Coseno de y más 2 coseno de x igual a 0. Ajá. Entonces, nos dan esta ecuación diferencial y nos piden ver si es exacta. Entonces, aquí m es e a la x seno de y menos 2y seno de x. Y nuestra función n, e a la x coseno de y más 2 coseno de x. Notemos que las dos funciones, tanto m como n, son derivables y son continuas las dos funciones. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la parcial de m respecto de y, obtenemos, pues como es respecto de y, e a la x se queda normal, y la derivada de seno de y, pues es coseno de y. Menos 2 veces, y como es parcial de y, se va a ir esta y, y solamente nos quedamos con menos 2 seno de x. ¿Y qué pasa con la parcial de n respecto de y? Respecto de x, perdón. E a la x, su derivada pues sigue siendo e a la x por coseno de y. Coseno de y aquí ahora es la constante, o se toma como constante, y entonces ahí tendríamos este término. Y la derivada de coseno de x respecto de x es menos seno de x. Entonces, con este 2 que está multiplicando a coseno de x, nos queda menos 2 seno de x. Por lo tanto, la parcial de n respecto de x es la misma que la parcial de m respecto de y. Es decir, que esta ecuación diferencial es exacta. Es con ver primero que se cumple el criterio. Ahora, para nosotros hallar la solución de una ecuación diferencial exacta, básicamente, bueno, sí es un proceso no tan largo, pero vale la pena que primero vean, bueno, que vean la teoría del profesor, porque él lo demuestra, y yo les voy a dar un ejemplo. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Entonces, ven el video del profesor y ven cómo es de manera general cómo se calcula la solución o cómo se trabaja para obtener la solución de una ecuación diferencial, y ya ya lo van a entender un poco mejor porque estoy dando todo el desarrollo aquí. Por ejemplo, si me dan una ecuación diferencial, y voy a ponerlo acá, guardar. Supongamos que nos dan una ecuación diferencial de este tipo. 2x por y al cubo más y coseno de x, diferencial de x, más 3x al cuadrado, y al cuadrado, más seno de x, y todo eso, la diferencial de y, igual a 0. Si nos pidieran resolver el ejercicio, resolver la ecuación diferencial,
O creo, por ejemplo, en la tarea les ponen, vean si la ecuación es exacta o no. Ajá. Lo primero que hay que hacer es justo ver si es exacta. Entonces, aquí m de xy es esta función, n de xy es esta otra función. La parcial de m respecto de y es igual a 6xy al cuadrado más coseno de x. Pero si nosotros calculamos la parcial de n respecto de x, aquí nos vamos a obtener 3 por 2, sería 6xy al cuadrado, que es este término, más pues la derivada de seno de x respecto de x es más coseno de x. Entonces aquí también coincide que las dos parciales sean iguales y por tanto al menos esta ecuación también es exacta. ¿En qué consiste que nosotros vayamos a calcular la... ¿Hay dudas? Bueno, perdón. No, está bien. Ok. A ver. Entonces, si nos piden, pues, ¿qué es lo que voy a obtener? Quiero obtener la solución general. Ese es el punto de todo esto. Entonces, debe existir una función f de x, y. Bueno, el método dado que es una ecuación diferencial exacta, entonces nosotros podemos asegurar. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Quién sería? Diana Cabello. Tienes tu micrófono abierto. A ver, creo que lo puedo quitar, ¿verdad? Ah, ya. Ojo. Ok. Entonces, existe, bueno, cuando nosotros decimos que ya es una ecuación diferencial exacta, ¿qué podemos asegurar? Que va a existir una función f de x, y, tal que al menos su parcial, bueno, sí, cuando nosotros derivamos respecto de x, podemos asegurar que esta relación existe. La derivada de esa función f respecto de x va a ser igual a, al menos, por ejemplo, a mxy. Podemos ir con la otra función, es decir, no es forzoso que se cumpla que primero tengo que trabajar con m. Puede ser al revés, pero en ese caso entonces va a ser la parcial de f respecto a y vamos a igualar a n de x, y. Ajá. Solamente hay que tener cuidado con a quién vamos a igualar, con cuál sería la derivada parcial de f en ese caso. Aquí, por ejemplo, solamente yo estoy tomando este caso. Eso es lo que yo puedo asegurar cuando es una ecuación diferencial exacta. Entonces, dada esta relación, tenemos que la parcial de f de x, y respecto de x es igual, solamente aquí igualo. ¿Quién es m? Era 2xy al cubo más y coseno de x. ¿Qué prosigue? Hay que integrar respecto a x. Ajá. Esta última expresión hay que integrarla respecto a x. ¿Por qué? Pues porque la diferencial del lado izquierdo es respecto a x. Entonces,
para que nosotros nos quede, vamos a tener una función f de x, y es igual a la integral de 2xy al cubo más y coseno de x, diferencial de x. Y aquí en la integral lo que voy a hacer no es añadir la constante de integración como una constante c. Vamos a tomar en cuenta que sería una función, digamos una función g, que está en términos de la variable contraria, ¿no? Que en este caso sería más g de y. ¿Por qué? Porque si yo derivo después otra vez esta función que está en términos de la otra variable, cuando derivo, pues entonces, como se interpreta como una constante, entonces se anula, ¿no? Bueno, su derivada de, por ejemplo, si fuera ahí algo mejor una y al cuadrado solita, y yo derivo respecto a x, pues se toma como una constante y entonces sería 0. Entonces, por eso aquí solamente vamos a sumar una función que va a ser en términos de la otra variable, de la cual no estamos integrando. ¿Sí? ¿No se pierden ahí? No, ¿Ah? sí está bien. Entonces, partiendo de eso, una vez que nosotros obtenemos la integral, bueno, de lo que tenía ya atrás, su integral respecto a x es x al cuadrado por y al cubo más y seno de x, más esta función g de y. Ahora, lo que seguiría es derivar, pero si ya integramos respecto a x, entonces nos queda derivar respecto a y. Noten que el proceso va de la mano. Integro de respecto de una variable y voy a derivar respecto a la otra. De manera que la parcial de f de x, y respecto a y va a ser 3x al cuadrado, y al cuadrado, más seno de x, aquí esta y se va, más, en este caso, no sé quién es g de y, pero como depende de y, la puedo dejar expresada como g' de y. Y que tenía también, ¿a qué quiero llegar? Nosotros decíamos que como es una bueno, la ecuación diferencial es exacta, también ocurre esta relación. Ahora, la parcial de f respecto de y tendría que ser igual a x, a n de x, y, ¿no? Aquí es donde trabajamos la otra parcial de f que no trabajamos al principio. Como esta relación debe de existir dado que es una ecuación diferencial exacta, entonces no nos queda de otra más que nosotros igualar. O sea, n de xy, ¿quién es a fin de cuentas? N de xy será igual a esto, ¿no? Más g' de y. Y al principio ya sabíamos quién era la función n de x, y, que nada más la voy a incluir de este lado. N de xy al principio era 3xy al cuadrado más seno de x. Que si ya igualamos al lado derecho, ay, me falta aquí un cuadrado. No. Aquí. Si yo igualo los términos, entonces
Se van a cancelar estos dos y solamente me voy a quedar con que g' de y es igual a 0. Si yo esto lo integro respecto de y, aquí obtengo que el valor de g de y, de esta función g de y, es el de una constante arbitraria. ¿A qué voy con eso? Cuando yo tenía la función f de x, y, que creo que la borré, acá está. Esta función f de x de y es la que yo quiero obtener. Pero para que esté completa necesitaba obtener el valor de g de y. Entonces, por tanto, ahora que ya encontré el valor de g de y, f de x es igual a x al cuadrado, y al cubo, más y seno de x, más una constante, ¿no? G de y puede darnos otra cosa, pues no puede ser necesariamente una constante. Aquí en este ejercicio sí nos dio. Entonces, esta es la ecuación, esta es la función, tal que cuando nosotros le aplicamos su diferencial total, vamos a obtener la ecuación diferencial que nos dieron desde un principio, donde estaba de la forma m de x más n de y igual a 0. Cuando nosotros hacemos derivada total de esta función f, vamos a obtener la ecuación diferencial que nos dieron en un principio. Dicho de otra manera, como es una constante arbitraria, aquí podemos decir simplemente que la solución general más y seno de x es igual a este conjunto. Acá, aquí nada más le estoy cambiando, si se dan cuenta, del lugar, para decir que está del lado derecho. Entonces no es la misma c, digamos que es una k. Esa sería la solución. Esta es una familia de curvas de nivel, ¿no? Porque dependiendo del valor que yo le dé acá, dependiendo del valor que yo le dé acá, voy a ir obteniendo distintas funciones, ¿no? Pero por mientras, esta sería la solución general. ¿Dudas? ¿Se entendió el proceso? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? ¿Se perdieron en algo? No, bueno, yo entendí, creo. Les repito, no necesariamente tengo que empezar con como yo comencé. A lo mejor desde un principio ustedes quieren empezar a lo mejor trabajar con la parcial de f respecto a x. Solamente que más bien, no, nosotros empezamos con esta, aquí sería y. Aquí sería y. Al principio, a lo mejor no quieren trabajar con la parcial de f respecto de y que eso sea igual a m. Quieren empezar con esta otra expresión, ¿no? Si es así, entonces la integral ya no va a ser respecto de x, va a ser integral respecto de y. Entonces ahí, o sea, harían la integral, pero ya después, al momento de sumar, aquí fue una función, si se acuerdan, era sumar g de y. Pero como estamos ahí integrando respecto a y, aquí va a ser una función, digamos g, pero va a ser en términos de la otra variable, g de x. O sea, todo lo que sea, pero más g de x. Y luego van a hacer la derivada, pero ahora respecto a x. Aquí fue respecto a y. Entonces solamente se invertirían los papeles, las variables. El proceso es similar, análogo, pero pues van a estar invirtiendo ahora la derivada, la integral respecto a las variables correspondientes, ¿sí? Entonces,
Me dicen que no tienen duda o alguien se perdió en los videos de enfriamiento de Newton, ley de enfriamiento de Newton o de... Ay, ¿cómo se llama el otro que hice? Ecuación de Bernoulli. Esta f que obtenemos se puede decir que es la solución implícita. Sí, aquí va a ser implícita. Vale, entonces seguros para que por hoy sea todo, pero vayan checando la tarea. Mañana van a ver con el profesor esta parte de bueno, la fecha de entrega y eso. Mañana es con el profesor. Vayan checando la tarea porque son, creo, 19 preguntas. La última es como de chocolate, pero solamente dice que vean 2 películas, pero no les dice nada más el profesor. Entonces, más bien ahí podrían preguntarle qué hacemos con lo de las 2 películas, porque les pone ver Una mente brillante y otra que no me acuerdo cómo se llama, pero no les dice qué más hacer. Entonces, sí está un poco larga, son 19 ejercicios, pero los equipos son mínimo 2, máximo 4. Creo que por eso fue larga la tarea. Entonces vayan revisando los ejercicios para que vayan diciendo si van teniendo dudas, ¿va? Y pues, si no hay nada pendiente, sería todo por hoy. Vela, Paula, gracias. Bye. Nos vemos.